Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Correo electrónico del ministro de la Excelentísima Corte Suprema, señor Jean-Pierre Matus, mediante el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy debido a problemas de integración que está aconteciendo en la referida Corte y que son de público conocimiento. Asimismo, agradece a esta comisión las diferentes oportunidades que se le ha dado para comparecer a la misma e indica que concurrirá a presentar su defensa oralmente el abogado don Luciano Fuyú. Carta del ex ministro de Justicia, señor Jaime Campos, mediante la cual reclama que fue vinculado de forma indebida con los hechos que dan origen a esta comisión, procurando poner en duda su conducta y reputación, en circunstancias que dichos hechos no están contenidos en el nivel acusatorio y con mayor razón cuando estas afirmaciones son, a su juicio, mentiras que solo denotan ignorancia y mala fe. Informe del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile sobre esta acusación, señor Francisco Zúñiga. eh, y finalmente, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre conceptualización de notable abandono de deberes en contra de los magistrados de los tribunales superiores de justicia en versión actualizada. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Me dijo que había una carta que había enviado el abogado Jaime Campos. Así es, señor. ¿La puede leer? Perfecto, señor presidente. Esta carta está fechada en Santiago el 10 de octubre del 2014 y es dirigida al honorable diputado don Cristian Moreira, presidente de esta Comisión de Acusación Constitucional, y parte diciendo, de mi consideración, casualmente el día de ayer 9 de octubre, vi en el canal de televisión de la Cámara de Diputados la audiencia de la comisión de vuestra presidencia en la que se escuchó la exposición del ex ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Pedro Pierri, ocasión en la que participó el honorable diputado don Eric Aedo. Con estupor escuché a dicho honorable diputado referirse a mi persona y tratar de vincularme indebida y mendazmente con los hechos que ustedes investigan, imputándome hechos falsos, enlodando o procurando poner en duda mi conducta y reputación en circunstancias que los hechos por él referidos no están contenidos en el libelo y con mayor razón cuando sus afirmaciones son mentiras que solo denotan ignorancia y mala fe. Lamento que la cuestión por él planteada no me hubiese sido consultada en la oportunidad en que concurrí a esa honorable Cámara, puesto que si así hubiese sido, habría podido responderlas personal y directamente, cara a cara, como acostumbro. eh, eh, por ello, me veo en la obligación de recurrir a la presente comunicación. Como tuve la ocasión de decirlo ante esa honorable comisión, conozco al ministro señor Matus desde hace unos 30 años, fundamentalmente por razones académicas, incluso más. Durante breve tiempo compartimos una comunidad de techo. En mi antiguo estudio profesional compartimos los gastos generales del mismo, mucho antes que fuese ministro de la Excelentísima Corte Suprema, pero nunca he tenido una sociedad profesional o comercial con él. Jamás hemos atendido en común a un mismo cliente y menos el ministro Matus ha conocido una causa en la que el suscrito sea parte, apoderado o abogado de ella. Tampoco soy un amigo íntimo ni mantengo con él estrecha familiaridad. La causa a la que se refiere engañosamente el diputado Aedo fue un recurso de queja disciplinario deducido por el abogado de la parte vencida en una orden de no innovar, decretada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, recurso de queja disciplinario interpuesto ante la Excelentísima Corte Suprema contra dos ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y que buscaba la sanción de los aludidos, de manera que nunca
he sido parte, apoderado o abogado en tal recurso, como los pertinentes partes fueron al recurrente y los dos ministros personalmente involucrados, y no la empresa que represento en la mencionada orden de no innovar. Pues bien, ese recurso de queja fue declarado inadmisible unánimemente por el Pleno de la excelentísima Corte Suprema en dos ocasiones, 18 votos contra cero, en una de las cuales entiendo que integró dicho pleno el ministro Matus. Así planteado, ¿cómo podía declararse inhabilitado el ministro Matus por mi causa en una materia en la que yo no era parte, abogado ni apoderado, aún en el evento en que hubiera existido una imaginaria causal de inhabilitación? Como como ustedes advertirán, en la especie existe un deliberado propósito de confundir a la ciudadanía y a quienes tienen que resolver la controversia que vuestra comisión conoce, para la cual no se trepida en faltar a la verdad, tergiversar los hechos, enlodar y sembrar un manto de dudas y desconfianzas sobre personas que nada tienen que ver con lo que ustedes investigan. Ustedes han investigado, situación que en mi caso no puedo aceptar y menos prestarme para para el incremento del sensacionalismo y el escándalo. He ejercido la profesión de abogado durante 49 años. He sido profesor universitario de Derecho Penal por 25 años en distintas universidades del país. He sido parlamentario por 4 años y ministro de Estado durante 7 años y, y medio, por 7 años y medio, de dos carteras y en dos gobiernos diferentes. He sido director y presidente de empresas y servicios del Estado por más de 15 años. Soy director y he sido presidente de la Sociedad Anónima por otros 15 años. Pertenezco por décadas a instituciones de variada índole, en los cuales siempre he tenido cargos de representación. Pues bien, nunca en mi vida he sido objeto de juicio de reproche ético o jurídico alguno. De manera que mi honra y reputación por mis hijos y por el buen nombre que recibí de mis padres y antepasados, no permito que nadie trate de de empañarlos, aunque sea un parlamentario, puesto que es lo más valioso que dejaré después de mis días. Aún más, a pesar de todos los cargos públicos que he ejercido y por largo tiempo, nunca la Contraloría General de la República me ha hecho un juicio de cuentas, y menos aún obligado a devolverle al Estado dineros fiscales mal gastados o indebidamente utilizados. Ojalá que el diputado señor Aedo, que hoy trata de presentarse como el abanderado de la probidad, pudiese decir lo mismo. Mucho le agradeceré, señor presidente, dar a conocer esta nota a todos los miembros de vuestra honorable comisión y darle el uso que estime conveniente. Lo saluda con toda atención Jaime Campos. Esa es toda la cuenta, o sea, la lectura del documento, señor presidente. Gracias, secretario. Le quiero dar la palabra a la defensa, a don Luciano Fuyú. Gracias, señor presidente. Bien. Muchas gracias, señor presidente y honorable comisión. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que se me ha cursado para la audiencia de hoy día. No obstante que ya la contestación está hecha y bueno, y todos la tienen, pero puedo explicarla en algunos aspectos que les pareciera a ustedes necesario de mejor saber. Antes que eso, señor presidente, por su intermedio, quiero señalarle a la sala que este abogado defensor del ministro Matus
ha hecho un seguimiento permanente al todo el desarrollo de la comisión y de todas las personas que han concurrido, expertos, en fin, que sé yo, en su gran mayoría por Zoom. La razón por la cual no pude estar en la semana pasada era porque estaba enfermo. Traje un certificado que así lo acredita del médico y yo le agradecería al señor secretario que lo recibiera y lo adjunta, digamos, porque no hay otra razón precisa, digamos. Bueno, dicho eso, entro a conversar o a hablar en voz alta respecto de esta situación. Como está puesto en la contestación a la acusación, yo quiero decir que el ministro Matus, bueno, como todos los abogados que hemos o ejercemos, digamos, en general en estas materias, ciertamente lo conocemos de hace toda la vida, digamos, por su excelencia académica y de investigación, docente, pero yo no tenía un conocimiento personal del ministro Matus, no había estado nunca presencialmente con él, nunca, por supuesto, había legado en alguna de sus salas, digamos, ni cuando fue ministro, abogado integrante de la Corte Suprema, y menos ahora que era ministro de Estado, ministro, perdón, de la Corte Suprema. Eh, pero cuando empezaron a aparecer estos antecedentes y yo los fui leyendo, eh, casualmente él me ubicó y me pidió opiniones que me parecía al respecto y estuvimos conversando varias veces en su casa porque, bueno, él estaba con una fractura de una pierna, no podía movilizarse, digamos. Y cuando me dice todos los antecedentes, como lo digo en la contestación, yo no tuve otra opción conmigo mismo en términos personales y profesionales. Me pareció que era una causa justa de defender, probablemente impopular desde el punto de vista comunicacional, pero no era la primera vez que me tocaba probablemente en lo profesional hacer una cosa así. Y me entregué a la defensa de estos antecedentes y a estudiarlos, digamos, en la medida que me permitiera contestar la acusación que 10 parlamentarios y parlamentarias interpusieron. Dicho eso, eh, quiero decir como cuestión previa también eh, que nosotros claramente, por supuesto, ya estamos agendados, vamos a concurrir mañana a las 10 de la mañana a la sala donde se va a dar a conocer el informe de ustedes y nuestra defensa, digamos, ¿no? Quiero decir también, ya se lo anticipé al señor presidente, que no vamos a hacer uso de cuestión previa ninguna, sino que vamos a ir al fondo inmediatamente de la situación. Creemos que eso facilita probablemente eh, no solo la tramitación, sino que los tiempos procesales de la Cámara y de los señores parlamentarios. Eh, Atendido los antecedentes, la contestación a la acusación en función del señor Matus viene a ser un acto que para mí me honra, porque defender después de 40 y tantos años ya de ejercicio profesional a un ministro de la Corte Suprema por una acusación como la que se le está formulando, eh, no es algo singular, no es algo común. Yo personalmente nunca, bueno, he alegado en todas las instancias, en distintos lados, en Santiago y en provincia, etcétera, etcétera, pero en el Parlamento, digamos, en función de esto, no pude haberlo hecho antes, pero no lo acepté, pero esta es la primera vez que vamos a alegar ante ustedes, señores parlamentarios. Se le interpone al ministro Matus esta acusación constitucional en función del artículo 52, número 2, letra C de la Constitución Política, digamos, en relación a las otras normativas de carácter legal concurrente. Quiero decir que de los estudios, de las conversaciones, de escuchar, digamos, las distintas opiniones de destacados constitucionalistas que han sido citados por esta comisión,
no hay dos opiniones. No estamos en presencia de una acusación, de un juicio puramente y propiamente político, sino que además estamos en presencia de una institucionalidad que es jurídico-política. Es decir, no puede, no puede haber una sanción o una excusa prescindiendo de elementos jurídicos. Lo han dicho todos los constitucionalistas que aquí han estado presentes. Doña María Suárez Peña, don Rodrigo Navarro, don Mauricio Olave, don Jaime Campos, que acabamos de escuchar, digamos, don Pedro Perrí, don Cristian Suárez, en fin. Y la verdad de las cosas es que no solo coincidimos con lo mismo, sino que coincidimos con dos cuestiones básicas. La acusación constitucional, que en este caso es por supuesto notable abandono de deberes, es una acusación que tiene casi 2 siglos en nuestro ordenamiento jurídico en general. Comenzó el año 1828, que tenía causales bastante más extensas, digamos, que las que tiene hoy día. Del año 33 en adelante hasta la Constitución del 80, estamos con esta sola concepción. Vamos a hacer un alto, disculpe, Sí, sí, sí. abogado Fuyu, para que vayamos con los diputados a votar a sala. Por supuesto, ¿Allá? nosotros estamos a disposición de ustedes, así que, De lo que corre. bueno, no hay problema. Digo que existe transversalidad completa en la doctrina y también en este Parlamento, en que la única posibilidad de accionar por esta causal es por esta que ya estamos diciendo, que es el notable abandono de deberes, y por el ejercicio del cargo. En el ejercicio del cargo, discúlpeme. Es decir, no es posible a un magistrado, cualquiera sea su investidura, deducirle una acusación constitucional de estas características por acciones previas a su investidura como ministro de Estado o de Suprema, digamos. Esto se hace cargo, quiero reconocerlo como tal, se hace cargo parcialmente también la acusación en donde se dice no estamos persiguiendo al ministro Matus por sus acciones como abogado particular antes que asumiera como ministro, haciendo alusión a una contratación que ya volveré, una contratación profesional que se le hizo a él en su calidad de tal, de académico, digamos, por el abogado Luis Hermosilla Osorio, para que le brindara el criterio jurídico en lo que era en ese entonces la acusación constitucional que pesaba sobre el ministro Andrés Chadwick. Cosa que, por supuesto, el ministro Matus, o que no era ministro, el abogado Matus, aceptó, entregó sus criterios, fijó su honorario, le pagaron su honorario, giró su boleta, todos esos antecedentes nosotros los tenemos acompañados. Aquí no hay nada oculto de nada. Esto fue en noviembre del año 2019. Y tengo aquí también, por supuesto, los chats en que durante todo noviembre del 2019 giró esta relación profesional entre ambos, digamos, en función de este caso en particular y en concreto. Y después tengo otro breve chat que le manda efectivamente el ministro Matus o el candidato Matus al, al colega Hermosilla, cuando ya seleccionado por la Corte Suprema, digamos, en la quina de postulante, recibió ciertas críticas por haber defendido en un tema particular, digamos, tampoco un tema de derecho para evitar desfalco y malos negocios al ejército. Y entonces algunas personas consideraron que eso era un atentado que le impedía llegar a ser ministro de la Suprema. Y esos son, ahí están, los dejo a modo de exhibición si se quiere. Bueno, ya me fui a lo que me constituye efectivamente el grueso, pero ya voy a entrar en la contestación misma. El ministro Matus es un
yo lo digo con todo respeto y admiración. El ministro Matus, como la gran mayoría, probablemente no todos, pero la gran mayoría de los parlamentarios de este país y de los ministros también del Poder Judicial, tienen una vocación y una formación eh, media, de formación pública. El ministro Matu, hijo de padres comunistas, el año 74 ellos se separaron, el ministro tenía 7 años de edad y el padre se fue al exilio por un montón de años. Y él se fue con su madre y sus hermanos, digamos, a vivir y a trabajar en el norte. Eh, Posteriormente entró con muchos años después a la Academia Superior, a la Católica, estudió en la Católica, se recibió con señalado éxito, digamos, como alumno de la Universidad Católica y se le facultó, tiene 3, 4 universidades en las cuales el ministro Matu hace clase, tiene más de 17 libros escritos en Chile y en el extranjero, es profesor en España, en Alemania y por supuesto en Chile. De tal manera que estamos frente a una persona que, así como se leía recién por el señor secretario la carta del ministro Campo, nunca ha sido el ministro Matus procesado, investigado, penal, civil, administrativamente. No ha tenido nunca, señores presidentes, señor presidente, señores parlamentarios, nunca una sola queja disciplinaria de ninguna especie mientras ha estado vinculado al Poder Judicial, estoy hablando, ¿no? Entonces, se nos trae a colación como consecuencia, efectivamente, de un error, y yo no tengo por qué decir que no es un error, lo hemos dicho siempre, porque cuando empezaron a aparecer estos famosos chats del famoso caso audio, como se le quiera llamar, en el cual el ministro Mato no tiene nada, ninguna vinculación, ¿no? Se le preguntó su relación con el colega Mosilla. Y él dijo que tenía, siempre dijo, había tenido una relación profesional toda la vida y se le preguntó sobre el chat con el colega Hermosilla. Y él dijo no tenerlo, que no recordar tenerlo. Esto fue al comienzo de marzo de este año. Y cuando se le representó por mis amigos de CIPER que efectivamente existían estos chats, él los buscó y no los encontró. Y como no los encontró, digamos, pidió que se buscara a alguien y se lo entregaron. E inmediatamente el ministro Matu hace una aclaración sobre el acto, reconoce inmediatamente y da una explicación. Y la explicación, a pesar de que para algunos parece irrisoria y que les juro que no lo es, no estaban en su teléfono como en el caso mío y de mucha gente, digamos, se van borrando con el tiempo las comunicaciones, pero las reconoció en forma inmediata, ¿no? Completa. Él no ha mentido, él no ha estado en el ánimo de mentir. Para poder mentir, a lo menos, y todos lo sabemos, y ustedes mejores que nadie lo saben, para poder mentir, en este caso en particular o en cualquier otro caso, hay que construir una falsa verdad. Si nos vamos a las definiciones de la RAE, esto queda completamente confirmado. Pero no solo una falsa verdad, sino que ocultar una verdad. ¿Qué razón tenía el ministro Matus para dar una entrevista, conseguirse una entrevista para mentir necesariamente cuando no estaba en sí mismo hacerlo, digamos, ¿no? Eh, Dicho eso así, algún sector de la prensa, 2 o 3 medios de prensa, digamos, y algunos parlamentarios interesados por razones políticas de otra naturaleza que yo no voy a calificar, resolvieron motejarlo como un mentiroso. Y créanme, el ministro Mato no ha mentido. No ha mentido y ha dado una explicación circunstanciada cada vez que le han preguntado y dónde le han preguntado. Que reconoció no haberlo hecho un comienzo, sí lo reconoció, y lo reconoció en forma inmediata, como ya dije. Señores, señor presidente y señores parlamentarios, eh, esto lo ligan con una supuesta falta a la probidad. Y esto no es así. El ministro Matus
si hubiera faltado a la probidad, no habría tenido una conducta proactiva de cooperación, de esclarecimiento, de asistencia a todas estas acciones que se le han presentado. La contestación, perdón, la acusación, ya lo advirtió un señor parlamentario, se entiende poco, porque está, a mi juicio personal como defensor, está mal redactada, no tiene una armonía jurídico-legal y constitucional, es confusa y repetitiva. Lo dijo el señor diputado, el honorable diputado Leonidas Romero en su intervención el día 30 de septiembre. Aquí estaba sentado en esta sala, porque preguntó y hizo un ejercicio muy fino y muy categórico de la contestación de la acusación misma respecto del ministro Matus, aparte de estar plagada de cuestiones valóricas generales, de teorías del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el 8,3% de esa acusación, ¿no verdad?, se dirige directamente a él. No se le acusa de un solo delito, de ningún delito, de ninguna, no se le acusa en la acusación de ninguna falta administrativa jurisdiccional, como ocurrió con el ministro Hernán Cereceda, que le costó el puesto, digamos, en su oportunidad, que ha sido el único ministro de la Corte Suprema que ha sido destituido por este Parlamento. Han habido más de 100 acusaciones desde que la institución de la acusación constitucional existe en este país. De esas 100, 20 aproximadamente, ¿no es cierto?, han sido dirigidas en contra de distintas personas, todas las cuales están previamente señaladas, digamos, en el texto que permite estas acciones. De esas 20 que han sido aprobadas para distintas, 3 han sido rechazadas respecto a los presidentes de la República. El presidente Carlos Ibáñez y 2 veces el presidente Sebastián Piñera fueron víctimas de estas acusaciones que fueron rechazadas, afortunadamente también para la democracia chilena. Pero de esas 20, una sola, dentro de todas las que se han presentado contra ministros de la Corte Suprema, una sola ha sido aprobada. Y por una causa que no tiene nada que ver con la conducta del ministro Matus, no es homologable, no es vinculante, no es relacionable. El señor Cereceda fue condenado, y ahí están en los fallos que están acompañados por un notable abandono de deberes en su calidad de ministro como tal. No por una opinión, no por un error de vida, no eh, por un acto social, digamos, no común, digamos, nada de eso. Pues bien, eh, entrando ya, vamos en presencia de una situación que además tiene necesariamente que ser considerada como en los 3 capítulos que esta tiene. Esta acusación constitucional tiene 3 capítulos y una conclusión. El primer capítulo, una parte general al comienzo, por supuesto, el primer capítulo se titulaba Faltar a la verdad mintiendo en la opinión pública. Falso, señores parlamentarios. Eso lo he dicho y lo he reiterado en forma repetitiva ya en esta intervención y en esta misma contestación. El señor Matus nunca ocultó o negó haber conocido al señor Hermosilla en su calidad de abogado penalista, ni haber conversado con él durante el proceso de nombramiento como ministro de la Corte Suprema. Conducta que no solo habló el ministro Matus con el señor Hermosilla respecto de eso, sino que con muchos otros abogados, muy conocidos de todos nosotros. Y no los nombro para no dejarlos vinculados a nada que es el día de mañana, pero gente de mucha confianza. Gente que ha venido, igual que el ministro Matus, perdónenme, el ministro Matus ha venido las veces que este Parlamento le ha solicitado, digamos, en su calidad de experto, especialmente en la Comisión de Constitución y en el reforzamiento de leyes especiales, etcétera, etcétera. Ad honorem,
ha sido un colaborador incluso de este propio Parlamento, más allá de la propia Corte Suprema y de la carrera judicial en general, ¿no? Eh, Dijo, y lo resalto acá, dice, el ministro Mato se equivocó, ya lo dije, al creer y manifestar públicamente que esas conversaciones solo fueron por teléfono y no por mensajería de texto. Nunca se reunió el ministro Matus con el abogado Hermosilla. Nunca presencialmente. Sus relaciones fueron estas que estoy caracterizando y que están probadas. Nunca, siendo ministro de la Corte Suprema, ya electo, por supuesto, ministro de la Corte Suprema, nunca el colega Hermosilla ha alegado en la sala al ministro Mato. Nunca. Y la única vez que tampoco alegó el abogado Hermosilla, sino que siendo parte todavía, o habiendo sido parte del Ministerio del Interior, donde trabajaba en el gobierno del presidente Piñera, por una causa en el sur, presentó una casación a la sala en que estaba Patus por unas apelaciones no concedidas por un acto de la pequeña niñez. Y esa resolución fue rechazada y reenviada porque estaba mal interpuesta. No hay ninguna relación directa, ni tampoco con el señor Chadwick, tampoco. Bueno, los días 5, 6 y 15 de junio, CIPER dio a conocer las transcripciones de las comunicaciones por mensajería. Y aparecieron estas y el ministro Matus, e inmediatamente, como digo, fue y la interpuso la claridad. Señores parlamentarios, eh, hicimos un ejercicio, porque se dice que la acción del ministro Matus ha afectado destructivamente la imagen del Poder Judicial. Y eso no es cierto. Esta comisión no está, ni nosotros vamos a sostener las necesidades, por supuesto, de las reformas que requiere de los nombramientos y que hace 10 años que incluso la propia Corte Suprema ha interpuesto y ha solicitado. No es eso. Pero hicimos un estudio y está acompañado de la contestación, el ruego que lo vean en su oportunidad, página 15. El estudio, el estudio del comportamiento antes de la opinión pública, por supuesto, antes de la situación del ministro Mato y después de la situación del ministro Mato no ha variado en nada, en nada, en nada. Fíjese usted que eh, tenía, la pregunta es, ¿cuánta confianza tiene usted en el Ministerio Público Fiscal y los tribunales de justicia? Y un 16% de la población se muestra favorable y un 12%, incluso menos, anteriormente a esto. Está ahí en la contestación a la acusación. Ahora bien, eh, el deber ético de veracidad lo tenemos todos. Eso nadie lo puede negar. No, lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros, lo tienen que tener los ministros de Estado. O sea, el normal funcionamiento, efectivamente, de la sociedad civil, política civil, ¿no verdad? Requiere un deber de veracidad. Pero cuidado, no digo yo que los ministros de la Corte Suprema están exentos de la veracidad. No es así. Ellos son la última ratio, los últimos que en definitiva, digamos, resuelven al respecto, digamos, cualquier causa. Lo que resuelvan, bueno, cualquier juez, pero los que resuelvan los ministros de la Corte Suprema, cualquier ministro de la Corte Suprema, al no haber otras instancias posteriores a esa, que son las más altas,
necesariamente lleva envuelto, digamos, disconformidad, la crítica, la imputación de quien ha perdido y seguramente de los aplausos y los reconocimientos de quien han ganado. No nombro ningún caso en particular, es solamente una cuestión de mero criterio. Es por eso que el acta 262 del 2007, del 14 de diciembre del 2007, el día de cumpleaños de mi padre, se aprueba el auto acordado sobre principios de ética judicial y comisión de ética. El ministro Matus, cuando lo pasaron a la comisión de ética por esto, concurrió hace un mes y medio voluntariamente. Pidió que la comisión de ética le fueran a tomar declaración a su casa, pero no, pero la comisión le dijo que no, que cuando se reintegrara, digamos, se le iban a tomar. Ya se reintegró y por supuesto ya declaró. Y no le hicieron ningún cargo nada, de ninguna, por lo menos hasta aquí y hasta ahora, ¿no? El ministro Matus fue cuando se enteró que había una presentación de una querella por tráfico de influencia, 270 y tanto, del 204, eh, ante el Ministerio Público, contra quienes resultaron responsables, voluntariamente fue que se pidió que le tomaran declaración. Y el fiscal le tomó la declaración y la única pregunta era que se había cobrado o no ¿cómo se llama? Al colega Hermosilla respecto a este informe o esta asesoría. Y por supuesto, y él ofreció y sí, bueno, por supuesto dijo que sí. Y ofreció, digamos, entregó la boleta, entregó todo, en fin, qué sé yo, y lo mandaron para la casa porque el fiscal le dijo, esto es un asunto de carácter profesional, privado, particular, no tenemos nada que meternos nosotros. Y ahí quedó, no ha vuelto a ser citado de manera ni de modo alguno. El ministro Matu, en el capítulo de este vinculado con la probidad, escúchenme una cosa. Yo pocas veces he visto, por supuesto no conocía, hasta no estudiar esto, los actos de probidad que el ministro Matus ha desarrollado mientras ha sido miembro de la Corte Suprema hasta hoy día y juez o ministro suplente de la Comisión de Administración de Justicia que hace las compras, en fin, las inversiones. Él lo tenemos también acompañado, señor parlamentario. Él pidió, junto con el ministro Carroza y la ministra Rabanal, me parece, sí, efectivamente, que ministra, repito, se abriera un sumario administrativo por el famoso tema de los autos, esto de la compra, esto de los autos Lexus del Poder Judicial. Es él lo que pidió y está por escrito y ustedes lo tienen. Acto de probidad se llama eso. Pero lo que es más grave, con los mismos colegas de él, ¿no es cierto? A la misma institución que preside el presidente, el ministro Blanco, le pidieron que la Contraloría Interna abriera un sumario administrativo porque descubrieron que había más de 600 contrataciones de jornada completa en calidad titular y contratas de a lo menos 600 otros funcionarios del Poder Judicial. Es decir, hay casos en el Poder Judicial que están siendo doblemente pagados contra ley de presupuesto. Esa función, y aquí están los antecedentes, está puesta y pedida por el ministro Matus con los otros dos ministros que acabo de señalar. Página 18. También solicitó la inhabilidad del juez Reinaldo Oliva Lago, denunciado por abusos sexuales de menor, por haber sido consagrado como diácono de la Iglesia Católica en Arica. Eso es respecto a al primer cargo. Y respecto al segundo cargo, que son las inhabilidades. Lo nombro así porque, bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando. Y ahí lo vinculan con estos dos colegas, Mosilla y Chadwick. Señor presidente, señores parlamentarios, no existe un solo ministro de la Corte Suprema
que tenga más inhabilidades denunciadas o puestas, informadas. No existe, 115 son, para ser preciso. Y efectivamente no existen. A ver, ¿quiénes están, por llamarlo de forma general? También está detallado. Todos los ministros de Corte que votaron por él. Todos los ministros bueno, de Corte Suprema, quiero decir, y los parlamentarios, digamos, que votaron por él acá con una amplia mayoría de más de 30 votos de diferencia. Toda esa gente está. Instituciones con las cuales ha trabajado él antes, ¿no? ¿Verdad? Gente, está el presidente Piñera, que fue el quien lo designó, digamos, ¿no? Toda esa gente está puesta ahí porque el ministro Matus entendía que tenía un gesto de gratitud, agradecimiento, que no quería conocer causas en su sala cuando estuvieran algunos de ellos presentes, por alguna razón que fuera. Y es más, se inhabilitó, señor presidente, se inhabilitó cuando la colega Catalina Fernández eh, se postuló a fiscal nacional y estaba en la quina, y los supremos tenían que votar la quina, pero como ellos tenían una dificultad porque este colega se había querellado en contra de él, a pesar de que no prosperó eso, él se inhabilitó porque entendió de que cualquiera le podría el día de mañana decirle su voto por bien o por mal, tiene algún interés. ¿Por qué no lo hizo? Y voy derechamente a esto, con Luis Hermosilla y Andrés Chau. Porque no tiene vínculos, por favor, ni tiene relación ninguna de gratitud, porque nunca supo que si ellos lo habían ayudado o no lo habían ayudado a ser ministro. ¿Y por qué los tratan de amigos? Por una cosa de decencia básica. O sea, yo no soy su amigo, pero desde que estoy en esto, cuando me escribe, me dice cómo le va, amigo, le estoy mandando tal cosa, y como lo hacemos todos entre sí muchas veces. Si no existe una intimidad que suponga efectivamente un contubernio, una nivelación entre el presidente, entre el ministro Matus y el abogado Hermosilla. Por eso no lo puso y por eso no está. Ahora, si el ministro Matus tuviera el perfil de lo que se le quiere vestir, como entre un mentiroso, un ocultador, no sé, una cosa demencial, la verdad, realmente demencial, para un libro, le habría bastado no haber puesto ninguna inhabilidad respecto de nadie, si esa hubiera sido su conducta. Y es el que más tiene inhabilidades puestas. Las inhabilidades, por lo demás, son voluntarias. Lo han dicho todos los tratadistas que aquí han declarado, digamos, en esta comisión. No son un acto obligatorio y existen otros recursos para, efectivamente, y están explicados en la contestación, no existen otros recursos, perdón, otros recursos para impedir, para la parte ver la causa. Ya. Terminando, porque no, ya lo dije al comienzo, el tercer capítulo de la acusación, ¿no? Tiene que ver con supuesta transgresión al principio de imparcialidad que encerraría la expresión ni perdón ni olvido. Esta es, junto con la inhabilidad y en general la acusación no es suficiente, insatisfactoria. Esta es una expresión, como se ha dicho, que incluso los tratadistas profesionales que han declarado, es una expresión de jolgorio sobre una situación que no encierra nada, no encierra ninguna acción que importe una falta de imparcialidad. Si el ministro Matu hubiera tenido acciones de falta de imparcialidad en el pasado y en el presente, todos sabemos las acciones a las cuales, digamos, se le podrían haber sometido disciplinariamente, digamos, en justicia. Y existen otras cuestiones asociadas a la contestación, a la acusación,
que no lo vamos a relatar porque entre el ministro Matus, la situación del ministro Matus y la del ex ministro Soto, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Bulo, Correa Bulo, no tiene nada que ver porque Correa Bulo, el ministro Correa Bulo, fue destituido por la Suprema, no por el Parlamento, y por otro tipo de acciones que no se identifican ni se compatibilizan con la situación del ministro Omar. Yo quiero decirle, señores parlamentarios, eh, reiterar el agradecimiento a esta sesión. Espero que haya podido aportarles algo adicional a lo que ya está puesto en la contestación, pero en la contestación no digo que se basta a sí misma porque hay que tener modestia en esto, pero se responden los tres capítulos por los cuales se acusó o se está tratando de acusar, quiero decir, al ministro Mato. Así que muchas gracias, señor presidente, quedo a disposición y ustedes me dirán cómo sigue. Gracias, eh, don Luciano Fuyú. ¿Algún comentario de los señores diputados? Ya, vamos a comenzar la votación. Cada diputado va a entregar con plena libertad sus argumentos. Señor secretario. Eh, Cada diputado, como usted bien dice, tiene que argumentar y al final de su argumentación emite el voto y este secretario va dejando constancia. Partiríamos por el señor diputado don Roberto Arroyo. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario e integrantes de esta comisión revisora. En primer término, quisiera agradecer la labor por ustedes desempeñada y sus buenos oficios en pro de tener la mayor claridad de antecedentes a la vista para poder pronunciarnos, dando garantías de imparcialidad y debida diligencia al efecto. Agradecer también a todo el equipo, secretarias, que han trabajado para que esta comisión lleve a su buen término. En segundo término, he de señalar que luego de haber escuchado a todos los expertos constitucionalistas, a los acusadores y a la defensa del señor Matus, me he podido formar la convicción necesaria para poder pronunciarme respecto de la pertinencia o no de esta acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, señor Jean-Pierre Matus. Cabe recordar que a los acá presentes no nos corresponde pronunciarnos sobre el fondo de esta acusación, es decir, si el acusado es o no responsable de los actos configurativos de notable abandono de deberes establecidos en nuestra Carta Magna, sino que esa labor le corresponde al Senado. Por tanto, nos corresponde abocarnos a determinar si existen antecedentes que permitan recomendar a la Sala acoger o declarar la admisibilidad de la acusación en curso. Recomendación que no es vinculante para el Pleno, pero sí da una señal de la convicción a lo que arribaron los miembros de esta misma comisión. Si bien es cierto, el libelo acusatorio no logra establecer acciones del magistrado sobre alguna causa en particular, sí da cuenta y se logra establecer a la luz de las pruebas entregadas, que ya son de incluso conocimiento público, acciones que carecerían de los niveles éticos que la población espera de los ministros del máximo tribunal del país. Instancia que debiera dar todas las garantías de acceso a la justicia a cualquier persona y que sus decisiones no se verían afectadas por otras variables ajenas a la recta administración de justicia. Sin este baluarte, la sociedad, a mi juicio, tendería al caos y a la búsqueda de la autotutela frente a cualquier conflicto, situación que no podemos permitir. Los hechos por todos ya conocidos han horadado una de las instituciones más relevantes de nuestro Estado de Derecho y ha sembrado la desconfianza de las personas en el recto actuar de ellas. Es por esto que debemos ser sumamente rigurosos y dar una fuerte señal respecto a aquellos actos que son inaceptables para quienes debemos dar garantías a la ciudadanía, porque de la fortaleza de las instituciones de un Estado depende
la permanencia de la democracia. No debemos olvidar que los altos magistrados de la Corte Suprema quedan eximidos de la responsabilidad por falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento, como la denegación de justicia y la torcida administración de justicia, a diferencia del resto de los jueces de nuestra República, tal y como lo establece el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, lo que a mi juicio es un voto de confianza respecto del correcto actuar que se espera de estas altas magistraturas. Pues bien, considerando lo que establece nuestra Constitución Política de la República, y el cual señala que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Que además no existe consenso respecto de la definición y alcances de lo que se entiende por notable abandono de deberes, como ha quedado de manifiesto en las anteriores acusaciones constitucionales que le ha tocado revisar este Congreso, y como ya lo he manifestado en la acusación constitucional aprobada por la comisión respectiva, de la cual también formo parte, me inclino por abrazar la definición de Alejandro Silva Bascuñán, que indica que también se está ante la causal cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran por actos o omisiones la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandona, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la función pública ejercida. Por todo lo anterior, no he podido más que arribar a la conclusión de que esta acusación constitucional cuenta con todo el mérito necesario para ser admitida, porque las personas no toleran más estas acciones reñidas con el comportamiento que se espera de las autoridades que rigen los destinos de nuestra patria. Señor presidente, voto a favor de esta admisibilidad. Presidente, entonces el voto del diputado señor Arroyo es a favor de la procedencia de la admisibilidad. Ahora, por favor, el diputado don Félix Bugueño para que argumente y vote posteriormente, por favor. Gracias. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Es el artículo 8 de la Constitución Política de la República. Señor presidente, nos encontramos en un momento particular de desconfianza ciudadana hacia las instituciones de la República, una desconfianza plenamente justificada. Basta con recordar cómo en este mismo Congreso se tramitó la ley corrupta de la pesca y cómo entre gallos y medianoche se cerraron las investigaciones sobre el financiamiento irregular de la política en los casos Penta, Soquimich, por mencionar solo algunos casos de los casos más conocidos. Hoy, esta crisis de desconfianza alcanza el Poder Judicial y nos vemos en la disyuntiva de acusar o no a sus ministros involucrados en la trama de corrupción revelada por las filtraciones de los chats del abogado Luis Hermosilla. El ministro Jean-Pierre Matus, en entrevista con La Tercera, afirmó tajantemente: yo no le escribí al señor Hermosilla, no mantengo con él chat por escrito. Sin embargo, pocos días después nos enteramos de comunicaciones entre ambos sobre los más diversos temas. Participó en la defensa del exministro del Interior Andrés Chadwick en su acusación constitucional, defensa otorgada por el señor Hermosilla y financiada con fondos provenientes de las empresas Factop, investigada por estafas y delitos tributarios. Agradeció al señor Hermosilla por las gestiones realizadas para su ratificación en el Senado como ministro de la Corte Suprema. No declaró su inhabilidad para conocer causas en las que estaban involucrados tanto el señor Hermosilla como el señor Chadwick. Finalmente, en los intercambios de WhatsApp, el ministro Matus señaló al señor Hermosilla que no tendría ni perdón ni olvido con quienes no lo apoyaron en su designación, afirmando además que estaba haciendo las listas para tenerlos presentes. Señor presidente, estamos ante la crisis más grave de la Corte Suprema desde el retorno de la democracia. Los jueces de nuestro país son la última instancia para resolver los conflictos que se producen en la sociedad, desde contratos que deben cumplirse hasta el juzgamiento de delitos de diversas índoles, criminales, económicos y ambientales. La Corte Suprema, como máximo tribunal del país, es la encargada de resolver la última instancia en estos conflictos. Por lo tanto,
No es sorprendente que a sus ministros se les exija estándares éticos más estrictos, como han señalado reiteradamente asistentes a esta comisión. Sembrar la sospecha sobre las actuaciones de los ministros de la Corte Suprema es socavar los cimientos sobre los cuales se sustenta nuestro sistema democrático. Sin una justicia imparcial, corremos el riesgo de regresar a la autotutela y a una ley del más fuerte. Por lo tanto, el hecho de que esta sospecha se instale por las actuaciones de un ministro de la misma Corte Suprema debe ser tratado con la máxima seriedad. El ejercicio de las funciones públicas obliga a los titulares al estricto cumplimiento del principio de honorable probidad, como ya lo dije. Este precepto constitucional figura en este caso el notable abandono de deberes por parte del señor Matus. Estoy convencido que esto tras un largo proceso de reflexión que incorporó los antecedentes presentados a esta comisión. Señor presidente, el notable abandono de deberes es una causal de textura abierta, como se ha señalado en esta comisión por los abogados expertos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como diputados darle contenido a esta causal de acuerdo con los hechos presentados. Afirmo ante esta comisión que no es posible confiar en un juez que en un asunto de la gravedad que aquí se exima haya faltado a la verdad ante el país. Hechos que realizó en tanto juez, dado que un ministro de la Corte Suprema no se puede desligar de acciones públicas. El señor Matus ha faltado a la verdad ante el país, incumpliendo deberes éticos esenciales para la conciencia de los jueces, más aún tratándose de un ministro de la Corte Suprema. Esto afecta gravemente al principio de probidad. Además, no declaró su inhabilidad en causas que involucran a quienes le facilitaron su nombramiento y anunciaba venganza contra quienes no lo apoyaron en su designación. Revela una falta de objetividad, vulneración al principio de imparcialidad y un atentado contra el derecho de un proceso justo. Todo esto configura el notable abandono de deberes. Por eso, presidente, anuncio mi voto a favor de esta acusación constitucional. Muchas gracias. Entonces, el señor diputado Bugueño vota a favor de la procedencia de la admisibilidad de la acusación constitucional. Por favor, le solicito al señor diputado Miguel Ángel Calixto que dé sus argumentaciones y fundamentaciones y después, con posterioridad, nos dé su voto. No. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, agradecer el trabajo de esta comisión que nos permite hoy día poder tener un trabajo, un desarrollo preciso respecto de esta acusación al señor ministro Matus. También agradecer a aquellos parlamentarios que pusieron este tema en discusión, al diputado Aedo y otros parlamentarios. Creo que es parte y función de este Congreso cuando existen dudas respecto del proceder de autoridades, de altas autoridades públicas y sobre todo donde nosotros tenemos ejercicio de fiscalización, el poder ejercer las competencias de fiscalización. Y por eso me parece muy importante este ejercicio democrático y evidentemente comparto y coincido con lo que ya se ha señalado en esta comisión, presidente, respecto de la profunda crisis que hoy día afecta al Poder Judicial. Yo soy además integrante, presidente de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento del Congreso y nosotros hoy día estamos siendo muy rigurosos y poniendo foco y atención en la necesidad de hacer una modificación profunda al sistema de nombramiento de ministros de Corte. Y en ese contexto, presidente, ya el gobierno ha señalado que va a ingresar un proyecto esta semana porque evidentemente los chilenos debemos tener una institucionalidad que dé confianza y que todo este tipo de cuestionamientos se esclarezcan. Y eso pasa muchas veces por tener un sistema de nombramiento de ministros de corte, pero también de todo el sistema del Poder Judicial que nos garantice efectivamente que personas competentes, con conocimientos, con grandes condiciones intelectuales y experiencia en el ámbito judicial, no tengan que tocar la puerta del mundo político para sus nombramientos. Em, Dicho eso, presidente, yo quiero señalar también como contexto que esta Cámara de Diputados ha aprobado de manera clara y contundente, con votos de prácticamente una gran mayoría de los parlamentarios, las acusaciones contra los señores ministros Vivanco y Muñoz,
donde claramente se establecieron elementos que nos permiten configurar el notable abandono de deberes producto de faltas en el marco del ejercicio jurisdiccional. Ahora bien, y a propósito de lo que nos convoca, presidente, quiero señalar que tras un exhaustivo análisis de los antecedentes y consideraciones expuestas en el libro acusatorio, particularmente por la defensa escrita por al señor ministro acusado y las intervenciones en esta comisión de las profesoras señoras Peña, señora Vargas, así como de los profesores señores Navarro, Suárez, Palma, también del exministro de la excelentísima Corte Suprema, señor Pierri, y del exministro de Justicia, señor Jaime Campos, así como las minutas recibidas, me permito señalar lo siguiente a propósito de esta acusación. En primer lugar, respecto del primer capítulo que se imputa al señor ministro Matus de haber actuado de manera, comillas, deshonesta por, comillas, mentir al país en declaraciones a medios de prensa, negando la existencia de chat durante su postulación a la Corte Suprema el año 2021 y la asesoría profesional prestada a la defensa del señor Andrés Chadwick el 2019, me permito señalar que al revisar las declaraciones públicas del señor Matus, acompañadas a la acusación y a la contestación, es evidente que el acusado admitió desde la primera publicación de CIPER, en marzo de este año, haber mantenido contacto con el señor Hermosilla, sin ocultar ni negar dicha relación. Luego, la mentira que se le atribuye es posterior y no se refiere a la existencia o contenido de esas comunicaciones, sino únicamente al medio utilizado, si fueron por teléfono o por chat. Según el señor Matus, él creyó que las conversaciones se habían llevado a cabo únicamente vía telefónica y no mediante chat, y sostiene en esa creencia que la mantuvo hasta fines de agosto, cuando se revelaron momentos en que, según los documentos adjuntos a su defensa, reconoció inmediatamente su error y no persistió en ello. A mi juicio, señor presidente, estimados colegas, no es necesario aquí discutir, como propone la defensa del señor ministro, si existe o no un deber de veracidad en las actuaciones de los ministros de la Corte Suprema fuera del ejercicio de su cargo, cuya infracción suponga un notable abandono de deberes, pues es fundamental distinguir entre una equivocación honesta y una mentira deliberada. La pregunta, presidente, que debemos hacernos es si esa equivocación que el acusado reconoce es o no constitutiva de un notable abandono de deberes, descrito en la acusación como un intento de ocultar sus relaciones con el señor Hermosilla, engañando a la opinión pública al respecto. En este punto es necesario hacer notar que la inmensa mayoría de los invitados en esta honorable comisión ha declarado que el notable abandono de deberes de un ministro de la Corte Suprema es una infracción constitucional que se refiere a incumplimiento al incumplir el juramento o promesa de respetar la Constitución y las leyes en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, o por más que se extienda el concepto del deber de probidad a uno de veracidad, creo y estoy convencido que esa veracidad ha de referirse a sus actuaciones como ministro de Corte y fundamentalmente al ejercicio de su facultad de juzgar las causas sometidas a su conocimiento. El problema que vemos aquí, presidente, es que la acusación no contempla ningún caso concreto en que el señor Matus haya faltado a sus deberes de probidad y aún de veracidad con relación al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, como sí lo contemplan las acusaciones recientemente aprobadas por la Cámara. Dar entrevistas sobre hechos ocurridos antes de su nombramiento como tal, por equívocas o desafortunadas que sean, no es una infracción a sus deberes ministeriales. Y por otra parte, como han dicho todos los expertos presidentes citados, las inhabilidades se declaran respecto de las partes, no de sus abogados. Y considerando que la figura de inhabilidad busca prever eventuales conflictos de interés, con o sin registro de inhabilidad, el señor Matus nunca se ha visto enfrentado a esa disyuntiva. Por lo tanto, no habría posibilidad material de que exista infracción a sus deberes. Continuando con los capítulos segundo y tercero del libelo, se argumenta en ellos que el contenido de las conversaciones con el señor Hermosilla demuestran una falta de imparcialidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del acusado. Se cuestiona especialmente la no declaración anticipada de inhabilidades respecto a ciertas personas y se insinúa
una animadversión hacia quienes se opusieron a su nombramiento. Sin embargo, presidente, es pertinente aclarar que, como señaló en esta comisión el exministro de la excelentísima Corte Suprema, señor Pedro Pierri, la declaración de inhabilidades anticipadas no es una obligación legal ni ética, sino una práctica de transparencia que facilita el proceso judicial, pero que no reemplaza los mecanismos legales establecidos en el artículo 113 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Por eso, el señor Matus ha cumplido con sus obligaciones al declarar anticipadamente las inhabilidades que consideró pertinentes y, en casos específicos, recurrir al procedimiento legal establecido, declarándola al momento de conocer las causas. Por otra parte, la inclusión de personas en su lista de inhabilidades, respecto de las cuales se puede suponer que por los afectados alguna animadversión, no busca un beneficio propio del ministro acusado, sino al contrario, busca garantizar la imparcialidad, al evitar que el ministro conozca causas en las que pudiese existir un conflicto de interés o percepción de imparcialidad. Es importante destacar que no existe evidencia, presidente, en la acusación de que el ministro Matus haya fallado causas en las que el señor Hermosilla o el señor Chadwick hayan sido parte o hayan alegado ante él. Tampoco se ha demostrado que haya utilizado su posición para perjudicar a terceros en causas determinadas o favorecer intereses particulares o haya incurrido en actos de corrupción. En conclusión, presidente, y siendo exhaustivamente serio y responsable y apegado a la norma y entendiendo de que más allá del juicio político nosotros tenemos que ser muy cuidadosos respecto del cumplimiento de las funciones que nos entrega la Constitución en esta herramienta de fiscalización, considero que los argumentos presentados en la acusación constitucional no configuran la causal de notable abandono de deberes. El ministro Jean-Pierre Matus ha demostrado un actuar conforme a la ley, cumpliendo sus obligaciones éticas y profesionales, y no existen, a mi juicio, elementos que indiquen una vulneración grave de sus deberes constitucionales. Por ello, estimo procedente rechazar la acusación y permitir que el señor ministro continúe desempeñando sus funciones en beneficio de la justicia y el Estado de Derecho de nuestro país. Muchas gracias, presidente. En consecuencia, el diputado señor Calisto rechaza la procedencia y la admisibilidad de... Ah, ya, sí. Y ahora va a hablar el diputado Romero. Sí, secretario. Ya, Muchas gracias. diputado Romero, por favor. Presidente, por su intermedio, saludar a los colegas y al equipo de defensa del ministro Jean-Pierre Matus, a don Luciano. Creo seriamente que las responsabilidades son individuales e intransferibles. A veces, por cosas que cometen algún familiar, nos involucramos todos. No sé si le está pasando la cuenta al ministro Matus el tema de su hermana, la señora Alejandra, del libro negro de la justicia. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero he escuchado con atención acá a los acusadores y a quienes están a favor hoy día, que uno de los delitos más graves en nuestro país, y me parece bien, es mentir. Yo quiero saber de los que estamos acá, ¿quién no ha mentido alguna vez? Por ejemplo, le quiero preguntar a mi amigo Roberto Arroyo. Yo creo que eso es malo, entregar una información para sacar otra, después hablando en forma contraria a lo que se planteó. Pero bueno, cada uno es responsable de aquello. Si hoy día el mentir es un delito, ojalá en los tres poderes del Estado se legisle, se exija. Aquí en el poder legislativo no quedaríamos ninguno, pues. Todos mentimos. Entonces, querer sancionar a un magistrado porque mintió, porque ese es el principal argumento, la verdad es que yo no lo comparto. Dicho eso, señor presidente, estamos en esta última sesión de la Comisión de Acusación Constitucional en contra del ministro de la excelentísima Corte Suprema, el señor Jean-Pierre Matus Acuña, con el propósito que mediante nuestra votación nos podamos pronunciar respecto de la misma y en esta opinión sea conocida por parte de la sala. Se ha dicho que el órgano que juzga esta acusación es el Senado
y a esta Cámara solo le cabe dilucidar si esta presentación termina siendo admisible o no. Sobre esto creo que tenemos que ir más allá, no solo en el sentido de si el texto cumple o no con los aspectos formales, sino que debemos de efectuar por medio de este acto un juicio de mérito. En circunstancia, presidente, a que no debemos de renegar el poder político que tenemos como corporación y así dictar, si en razón de este texto, presentado por los diputados Aedo, Melo, Araya, Don Jaime, Maya, Sáez y Venegas y las diputadas Arce, Pizarro, Musante, Fríes y Gasmuri, existen los antecedentes suficientes para continuar con la acusación constitucional y así transformándonos en acusadores por la única causal por la cual se puede acusar a los magistrados de los tribunales de justicia, que es el notable abandono de deberes. Al respecto, presidente, debo indicar que tanto esta acusación como la que hemos analizado en la sala de la Cámara de Diputados se hace en un contexto en donde, por diversos motivos, particular y especialmente el caso Hermosilla o casos Audio, se ha venido a poner a la palestra el sistema de nombramiento al interior del Poder Judicial. Pero por sobre todo, cómo se termina resolviendo cuestiones reñidas completamente con la ética y cómo aquel poder del Estado, para la situación de los casos que han presentado en los requerimientos de acusación constitucional, no ha tenido o implementado los mecanismos suficientes para sancionar o corregir a aquellas personas que no desarrollan una conducta acorde a la institución, tanto dentro como fuera de ella, reflejando con ella, presidente, que no se han hecho parte de los nuevos estándares de transparencia y probidad, que con el pasar de los años han tenido a elevarse ante los propios cambios que ha tenido nuestra sociedad. Ahora bien, respecto del libelo acusatorio, ¿quién viene a realizar el acto en contra del ministro Jean-Pierre Matus Acuña por notable abandono de deberes? Fundamentalmente su actuar mediante 3 capítulos. 1. Falta a la verdad, o sea, mintiendo a la opinión pública. Inhabilidades legales 2 y 3, transgresión al principio de imparcialidad en razón a la lamentable frase, comillas, ni perdón, ni olvido, cierre comillas. Respecto a aquello, debo reiterar que nuestro rol es que cada acusación constitucional se funde en antecedentes suficientes, que exista una causal grave y probada y sea coherente con la entidad del hecho que se le imputa a la autoridad acusada. Si tenemos a la vista a los 11 abogados que concurrieron a esta comisión, tanto de manera presencial como telemática, quiero hacer un paréntesis aquí, quiero felicitar y agradecer porque fueron pocos los que se atrevieron a venir, quiero decirlo, porque muchas veces tuvimos que suspender la sesión porque simplemente no venían. Se puede desprender de sus presentaciones que tan solo uno de ellos estuvo de acuerdo con los argumentos presentados por parte de los diputados y diputadas acusadores. En vista y considerando que si bien el notable abandono de deberes es una causal relativamente abierta, existe un deber moral y ético que se ha transgredido por parte del acusado, que es decir, la verdad. Pero por más que queramos elevar el estándar ético y moral para efecto de juzgar a quienes ejercen la función pública, debemos hacer los cambios necesarios en la legislación para llevar a cabo las sanciones respectivas. Ya diversos profesores en esta comisión nos han advertido las implicancias de querer hacer solo un juicio político en esto, sin un sustento jurídico. Es más, no debemos olvidar, y cosa que he escuchado muy poco en esta ola de acusaciones constitucionales, que la acusación constitucional es una herramienta de fiscalización, sanción de último ratio, y existen instancias superiores que deben pronunciarse previo a la utilización de este mecanismo, cosa que ya es cierto, en cierto sentido ha ocurrido en el caso de la ministra Vivanco, mediante la apertura del cuaderno de remoción que ha llevado a su destitución, y a otros casos en donde la conducta de los ministros, al igual que como sucede en esta Cámara, es observada por una comisión de ética. Presidente, pero ya estamos en una instancia que el señor presidente y debemos de pronunciarnos. Y al respecto, habiendo leído el texto, haciendo las observaciones que hice en la primera sesión de esta comisión y teniendo a la vista el determinar la procesabilidad, si nos hace sentido o no avanzar en una instancia superior y posterior en el Senado, debo indicar
que los acusadores, si bien han establecido elementos que resultan importantes de tener a la vista en el actuar de los ministros de la Corte Suprema, no se logra concretar con un acto propio del desarrollo de sus funciones y mucho menos se trata de un acto reiterado y de suma gravedad en el ejercicio de las mismas. Y de avanzar en este tipo de acusaciones debemos de tener claro el impacto y el efecto que podría tener nuestra decisión. Más particularmente, presidente, con la jurisprudencia que estaríamos creando mediante la vía de la acusación constitucional, que dicho sea de paso, ayer era pan de cada día y hoy día es algunos rasgas vestidura, que cómo estamos en eso. Por eso, presidente, yo fuerte y claro rechazo esta acusación. Gracias, diputado Romero. Señor presidente, en consecuencia, el diputado Romero rechaza la procedencia de esta acusación. Le toca a usted, señor presidente, argumentar y emitir su voto. 20, Cari. Gracias, secretario. Bueno, yo quiero coincidir con todos los diputados en el sentido de que todas las instituciones de la República, desgraciadamente, han habido hechos graves que van contra la probidad. Y si al interior del Estado ocurre eso, ¿cómo vamos a poder perseguir la delincuencia, todo lo que es el crimen organizado, por lo cual está sufriendo la ciudadanía de nuestro país? Primero que nada, tenemos que limpiarnos, tenemos que tomar medidas para poder frenar esto. Yo creo que si uno pregunta en qué institución del Estado no se han cometido hechos de corrupción, yo creo que no hay ninguno en los cuales no se haya cometido. Y eso es grave, porque eso va contra la democracia. Y eso nos puede llevar a una situación muy difícil. Hoy día, desgraciadamente, los sectores políticos de nuestro país están polarizados. No hemos entendido nada de lo que ha pasado en el pasado. Por lo mismo, yo creo que juntos tenemos que ir en un camino, primero que nada, para resolver, buscar los mecanismos para poder atajar la delincuencia, la corrupción, pero tiene que haber principalmente voluntad. A continuación voy a leer mis fundamentos. Son 6 carillas nomás. Bueno, el fundamento de esta acusación constitucional, según la opinión de la mayoría de los expertos que hemos escuchado, ¿no es cierto?, carecería de solidez, que requiere el ejercicio de la acción más importante de nuestro ordenamiento jurídico para hacer efectivas las responsabilidades constitucionales de altas autoridades de la República. En este caso, del ministro de la Corte Suprema, don Jean-Pierre Matus. Si bien hay algunos mensajes de WhatsApp que podrían ser objetables éticamente, no se detectan actos u omisiones posteriores de una entidad tal para sostener que se ha acreditado con suficiente seriedad la causal de notable abandono de deberes. Junto con ello, es relevante considerar el elemento temporal de la misma causal en relación con la fecha de los chats, que como es sabido, han estado en el escrutinio público, los cuales fueron enviados durante el proceso de postulación del señor Matus a la Corte Suprema. Es decir, cuando aún no detentaba su actual cargo, no se podría decir, por tanto, que esos mensajes reúnen elementos básicos de la causal relativo al abandono de deberes. Debe configurarse, por lo mismo, en el ejercicio de las funciones propias de altos magistrados. Ahora bien, en referencia al primer capítulo acusatorio, donde se le imputa al ministro Matus
una falta de veracidad en declaraciones que efectuó en la prensa durante este año, los firmantes del libelo sostienen que las omisiones y contradicciones respecto del vínculo con que el señor Hermosilla reúne satisfactoriamente las características necesarias para acreditar la causal de notable abandono de deberes, pero la duda está en el criterio de los acusadores. Surge a propósito de un aspecto que tiene que ver con el segundo capítulo acusatorio referente a la situación de no haber incluido en el listado de inhabilidades a los señores Hermosillas y Chadwick, a pesar de que en el año 2019 había prestado asesorías en la defensa del entonces ministro en el marco de las acusaciones constitucionales dirigidas en su contra. No obstante, si para el señor Matus y demás magistrados de la Corte Suprema no existe, como nos aclaró el abogado y profesor don Pedro Pierri, la obligación de presentar un listado de inhabilidades o enumerar las personas con que el juez podría tener posibles conflictos de interés, salvo en la relación con quienes mantuviere un vínculo de parentesco conforme a lo dispuesto en la ley 20.880 y el auto acordado 118 del 2016 que regula la implementación de la ley número 20.880 en materia de declaraciones de intereses y patrimonio. Se podría plantear seriamente un abandono de deberes por haber omitido al señor Chadwick y Hermosilla en un listado que no es obligatorio presentar. A mí me va a parecer que no, considerando además que las inhabilidades, en su caso particular por las causales de recusación establecidas en el artículo 196, numerales 14 y 15 del Código Orgánico de Tribunales, es decir, por amistad del juez con alguna de las partes o por haber recibido de ella un beneficio de importancia, puede declararse hasta la vista de la causa, pero siempre en un caso concreto, el cual, según los antecedentes que conocemos hasta el momento, no se ha dado durante el ministerio del señor ministro Matus. Es ahí cuando la hipótesis de los acusadores se debilita, de modo tal que se cae con ello el principal argumento de la acusación. En cuanto al tercer capítulo acusatorio, que los firmantes denominan con la frase, abro comillas, ni perdón ni olvido, cierro comillas, recogiendo uno de los chats que envió el acusado al señor Hermosillo una vez que su candidatura fue ratificada por el Senado y en referencia a una posible futura animadversión del ministro Matus hacia quienes, según sus propias palabras, habrían hecho una campaña en su contra para no llegar a la Corte Suprema. Si bien ese mensaje podría ser objetable éticamente, tengo mis dudas, así de la suficiente entidad para decir fundadamente que se configura un abandono de deberes en el ejercicio de la función jurisdiccional, particularmente considerando que fueron chats que hasta ahora han quedado solo en eso, en meras declaraciones informales emitidas por la plataforma de WhatsApp. No existen de los antecedentes que se han ventilado públicamente a la fecha, evidencia de que el acusado haya materializado a través de actos u omisiones concretas y comprobables en el curso de su cargo como ministro del máximo tribunal la intención de desfavorecer o perjudicar a personas determinadas
por motivos de enemistad, lo que no es insustancial, porque la acreditación de la causal requiere de un injustificable olvido de los deberes propios de la función jurisdiccional. Insisto que el contenido del mensaje puede ser objetable éticamente, pero en virtud del ejercicio analítico que debemos realizar en esta instancia de juicio político. Una revisión de los antecedentes nos lleva a concluir que las circunstancias fácticas del caso no dan cuenta de un resentimiento comprobable con la intención de perjudicar a una persona específica en la resolución de algún asunto que ha sido sometido a su conocimiento. Dicho esto, también es necesario aclarar algunos puntos a propósito de las alegaciones contenidas en el escrito de la defensa, ya que se detectan ciertas imprecisiones y argumentos contradictorios que me gustaría abordar. En primer lugar, citan los resultados de 2 encuestas para demostrar que supuestamente la imagen de la Corte Suprema no se ha visto afectada por las declaraciones del señor Matus, en el contexto de la difusión de los intercambios que mantuvo con el señor Hermosilla y con ministros de la Corte, intercambios que mantuvo el señor Hermosilla con ministros de la Corte Suprema. Así arguye que los hechos en cuestión no han mermado la confianza pública hacia los tribunales de justicia, señalando que, según las encuestas Pulso Ciudadano, en julio del 2023, la aprobación del Poder Judicial alcanzó un 10%, mientras que en agosto del 2024 ese índice fue del 14%. Sin embargo, podríamos decir seriamente que la percepción ciudadana no ha cambiado o que ha mejorado después que se revelaron los cuestionados chat. A mí me parece que una afirmación sobre la base de encuestas cuyo periodo estudiado por los demás abarca solo hasta el mes de agosto de este año, cuando todavía no se presentaban las acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema, incluyendo al señor Matus. Resulta demasiado reciente en relación con el tiempo en que la percepción ciudadana podría reflejar cambios en su opinión respecto de las acusaciones, de las actuaciones de los acusados, que insisto, que en el caso del señor Matus hay declaraciones que pueden ser objetables éticamente, y eso evidentemente que daña la imagen del máximo Tribunal de Justicia. Al margen de lo anterior, es necesario decir lo que dice el ciudadano común de lo que está pasando con la justicia chilena, en que se hace diferencia de que hay una justicia más para ricos que para pobres, una justicia en que se mira si la persona es uniformado o es uniformado, una justicia en donde tienen mayores derechos los delincuentes que las víctimas, una justicia en la cual libera a detenidos con un arsenal en un vehículo, como también cuando la policía detiene a delincuentes con un cargamento de droga, o cuando entran a una casa a robar y no se quedan con eso, los delincuentes también violan. Y todos esos casos, los jueces, principalmente los jueces de garantía, hacen caso omiso de la gravedad y sueltan a los delincuentes y después les hacen ver internamente que
era una aberración lo que habían hecho y han tenido que mandar a detenerlos. Eso no puede ser. Eso es lo que piensa la gente por el sistema de justicia. En segundo lugar, el escrito de la defensa descarta un eventual impacto en el principio de probidad, sosteniendo que este solo haría referencia a infracciones relacionadas con intereses patrimoniales, cuando en realidad dicha premisa básica de nuestro ordenamiento jurídico no solo se extiende a ese tipo de intereses, sino que tiene un alcance mucho más amplio, que exige, como señala la ley vigente, una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del, del interés general sobre el particular. Contrario a lo que establece la defensa, yo sí creo que se ha generado un grave daño a la imagen del Poder Judicial y al principio de probidad, luego que se dieran a conocer los chats en cuestión. Y también pienso que los hechos nos obligan a repensar el sistema de nombramiento de los jueces de los tribunales superiores de justicia en orden a erradicar el fuerte componente político del procedimiento actual, donde la decisión final pasa por el Senado. Es de toda lógica que si la decisión pasa por el Senado, cuyos miembros son representantes del poder político, la selección de los jueces también tendrá ese carácter propiciado, una serie de situaciones indeseables como las que hemos conocido hasta ahora. Es necesario introducir cambios al sistema de nombramientos a fin que la decisión responda a parámetros objetivos para quitarle a ese componente político lo que podría lograrse a través de establecimiento de un órgano autónomo o una comisión ad honorem, como lo ha planteado el profesor Pedro Pierri, destinada a hacer la propuesta de los mejores postulantes en función de criterios objetivos que apunten a la idoneidad profesional necesaria para integrar los tribunales superiores, para que luego el presidente de la República elija de esa propuesta a quienes, según su parecer, cumplan con el perfil para ocupar el cargo de altos magistrados. De esa forma, podría enfrentarse la politización de procedimientos vigentes y la instancia política que resta objetividad al sistema. Después de haber estudiado el libelo, la contestación y haber escuchado a los invitados que nos ilustraron acerca del alcance del juicio político, así como su aplicación en el caso concreto, creo que la acción no tiene el mérito jurídico suficiente para apoyarla, sin desconocer que hay declaraciones del señor ministro Matus que podrían ser objetables éticamente y desde el punto de vista de la probidad. Sin perjuicio de ello, las omisiones y contradicciones que se le imputan no son, a mi juicio, de la suficiente entidad para acusarlo constitucionalmente. Por lo mismo, rechazo esta acusación y finalmente quiero agradecer a los señores diputados que conformaron esta comisión, como a la parte acusadora representada por el diputado Eric Aedo, que ha habido buena coordinación. Hemos tratado de ser, y lo hemos sido, creo yo, lo más objetivo. Se han invitado a las personas que los señores diputados y la parte acusadora nos pidieron. Hubieron muchos que se excusaron, pero bueno, nos hicimos la idea con aproximadamente 8 o 9
constitucionalistas, personas que saben del tema, que nos pudieron orientar. Y quiero hacer hincapié también en algo que también dijo el diputado Calixto. Ninguno de esos invitados dio valor a este libelo acusatorio. He dicho, señor presidente, señor secretario. Presidente, en consecuencia, usted rechaza. Resultado de la votación: 2 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Por tanto, la comisión recomienda a la honorable sala rechazar la procedencia o admisibilidad de la acusación constitucional en contra del señor ministro de la excelentísima Corte Suprema, don Jean-Pierre Matus. Y así se hará en esos términos el informe. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere? ¿Tiene algo? ¿Alguien que quiera decir algo? No, ¿no? Agradecer, presidente, su trabajo. Gracias. Sí, pues, me faltaron lo de la secretaría. Y los asesores también, pues los asesores de cada uno de nosotros. Y agradecer lo acotado con su intervención. Fue un resumen, ¿ah? Ese fue un resumen. Sí. Pero está bien. Levanta la sesión, presidente. Se levanta la sesión Por haberse cumplido por haberse cumplido con con el objeto. con el objeto.